Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias por estar aquí en este momento, día 15 de diciembre, un momento que supone ese reencuentro después de una semanita que hemos estado ausentes, o al menos ausentes en la mayoría de los días, con la energía del día y demás. Y gracias por estar aquí, gracias por estar en este momento, que es un momento muy especial. De hecho, ya habrás visto el título, venimos a hablar de esta luna llena, esta última luna llena. Me apunto a un par de cositas para que no se me olviden porque es una luna llena muy especial. Lo primero, obviamente, pues porque es la última luna llena de este año. Así que ya por eso, solamente por eso, esa ya es una característica única y especial. Pero es que además esta luna llena de hoy, por cierto, antes de nada, el interactivo que vamos a hacer va a ser, no va a ser signo por signo, va a ser por elementos, y vas a tener el minutaje en la descripción del vídeo, y también nos vamos a regalar una cartita del pequeño oráculo de la magia de la luna. Vale, te comentaba, esta luna llena se da en Géminis con el sol en Sagitario, coincide además con las Gemínidas, que son una lluvia de meteoritos que se originan teóricamente de la constelación de Géminis y que han estado visibles, quizás ya hoy no tanto, pero 13, 14 han estado muy visibles donde haya sido posible verlos, porque hay zonas aquí ya que están más cubiertas por aquello del invierno, o del otoño, mejor dicho, aún no estamos en invierno, pero es una lluvia de meteoritos muy curiosa que se da siempre en esta fecha, 13, 14, 15 de diciembre. Además, hay una cosa muy curiosa a nivel astronómico de esta luna, que es el lunisticio, se llama así, y que significa que los puntos de salida y de puesta de la luna están en su lugar más extremo, con lo cual aparece de una manera un poco, no sé, un poco más uraniana, porque aparece por lugares donde en teoría no debería aparecer, porque su trayectoria es diferente, su órbita es diferente, y aparece durante más tiempo, es visible durante más tiempo y de una manera más intensa. Así que es una luna muy especial y se da, si no me he equivocado, me lo he apuntado por aquí, cada 18 años y medio, puede ser, no sé dónde me lo apunté. Esto es muy típico de mí, yo me apunto las cosas para que no se me olviden y luego me olvido de dónde me las apunté. 18 años y medio, sí, perdón, ya, me eché la bronca para nada, venga. Cada 18 años y medio ocurre esto que te cuento, el lunisticio, que es algo muy curioso de ver a nivel astronómico. Y a nivel astrológico, ¿qué pasa en este momento? Bueno, la luna llena en Géminis, con el sol en Sagitario. Recordando que Sagitario es el extremo opuesto, el opuesto complementario, mejor dicho, de Géminis, o al revés, Géminis es el opuesto complementario de Sagitario. Entonces Sagitario siempre busca algo nuevo, siempre busca novedad, nuevos rumbos, nuevas rutas, nuevas ideas, nuevas filosofías, busca. Y Géminis también busca y busca, quiere conocer, quiere saber. Pero de alguna manera Géminis puede ser que lo ancle un poco más, lo haga más preciso, lo haga más conciso. A mí se me ocurre la metáfora de que el aire de Géminis modula un poco, modera un poco el fuego, ¿no? Según cómo sople Géminis, sube más o baja más, sube más o menos el fuego de Sagitario. Y de esa manera se complementan. Entonces, estamos en un momento, además, como decía antes, porque estamos cerrando el año, que de por sí es un cierre de ciclo, pero estamos en un momento en el que esta luna nos plantea una energía de reflexión sobre nuestro cuerpo mental. ¿Qué pensamos? ¿Cómo lo pensamos? ¿Cuáles son nuestros intereses en el plano mental? ¿De qué manera nosotros nos dejamos llevar, o de qué manera somos más conscientes de ese lado mental? ¿A qué le estamos prestando atención mentalmente? Y también supone un momento de reflexión sobre qué puedo dejar atrás. Las lunas llenas siempre, por definición, son un nuevo ciclo, pero en este momento más que nunca, en este momento de cierre, de 2024 y apertura de 2025, más que nunca. Nos pide esta luna que nos iluminemos para transformar lagunas mentales, oscuridad mental, confusión, en definitiva, confusión mental, que lo transformemos en luz, en claridad. Pero es que además el momento está súper interesante, de verdad que sí, porque además creo que fue ayer o hoy, no estoy seguro si fue ayer 14 o hoy 15,
pero sé que ya, si no es ya, va a ser en cualquier momento, posiblemente mientras estamos haciendo este vídeo ya sea, se pone Mercurio retrógrado en Escorpio. ¡Wow! ¡Qué potente eso! Eso significa que nos van a tirar un poquito hacia atrás. Mercurio, que es muy directo, Mercurio, que es muy lanzado, Mercurio, que es muy rápido, se ve un poco frenado, vuelve un poquito hacia atrás en Escorpio. Afloran cosas que no están habladas, que no están bien posicionadas, que no están sanadas. Y por eso esta luna es muy importante, muchísimo también, para saber qué vínculos ya no me son sanos, ya no me son nutritivos y debería dejar atrás, al menos para mi mayor bien, al menos en principio por mi propio interés. Recuerda siempre que aquí nadie te obliga a nada, estaría bueno. Que aquí nadie te dice lo que tienes que hacer, pero sí que hay una sabiduría por ahí, en las estrellas, en el mundo, en la Tierra también, por supuesto, en el universo, que de vez en cuando nos da, bueno, pues alguna pauta, alguna sugerencia acerca de qué es lo que podemos hacer para mejorar. Así que en definitiva, pues se trata de cerrar este ciclo, eso sí, con mucha gratitud y con mucha conciencia. O sea, no cerrar ciclos y cortar lazos o lo que sea, siempre es desde el amor, desde la gratitud y la ligereza. Tú imagínate cómo lo haría el arcano del loco. No sé si estará por aquí, no se está preparando para la función, me dice. Anda que como nos salga luego va a ser una risa. ¿Cómo lo haría el arcano del loco? El arcano del loco lo haría con la mayor plenitud de corazón y de alma, diciendo gracias. Y seguro, además lo sé porque conecto mucho con él, seguro que lo haría incluso con aquellas circunstancias, personas, lazos que puedan haber sido más dolorosos, más conflictivos. Les daría las gracias, pero se iría luego. O sea, esa ligereza, esa tranquilidad, esa paz es la que en definitiva nos invita a dejar atrás esta luna. Creo que no se me queda nada que comentarte. Vamos a plantearnos entonces ese interactivo. No sé, las preguntas, yo creo que no hay ninguna en concreto, pero podría ser quizás, pues, ¿qué nos dice esta luna sobre esto que hemos hablado? Sobre si hay algo a lo mejor que no estemos viendo o que no querramos ver. A veces suele ser más bien esto: no quiero ver eso, no quiero mirarlo, miro hacia otro lado, cierro un falso y sigo adelante. Y entonces es necesario que en un determinado plazo de tiempo ocurra algo que te recuerde que no sanaste eso, que no sanaste eso, que no miraste eso, que no observaste eso. Y aquí está de nuevo, porque las deudas siempre hay que pagarlas, entendiendo deudas en el sentido más suave y metafórico, ¿no? De lo que tenemos pendiente para nuestra evolución, lo vamos a tener que hacer antes o después. Y si llega Mercurio retrógrado en Escorpio, puede ser muy divertido, porque mi poco conocimiento astrológico, ¿no? Que yo soy aquí un lego en la materia, pero yo creo que puede ser interesante porque Mercurio retrógrado en Escorpio supone que te tiran para atrás para que veas algo que puede ser muy incómodo. Puede serlo. Que igual no, pero suele serlo. Pero que es necesario. Así que está interesante el momento. Feliz Navidad, por cierto. Yo creo que ya se puede ir diciendo Feliz Navidad y eso. Ya la semana que viene pondremos información, pero vamos a hacer el día 21. Vamos a hacer un acto, la amiga Carmen Marina y yo. No sé si el año pasado no lo hicimos. Ella lo hizo y el año pasado no estaba navideño. Fue así, es cierto. El anterior hicimos el espíritu de la Navidad. Este año lo vamos a hacer presencial. Ya te daremos toda la información, porque además te puedes unir virtualmente. Así que lo dicho, feliz Navidad, feliz luna, feliz última luna llena del año. Feliz lunisticio, feliz vida. Y por favor, vamos a empezar con los signos de fuego, porque como estamos en Sagitario, por referencia, ¿qué le tiene que decir a los signos de fuego? Aries, Leo, Sagitario. Si es tu caso, por favor, ¿qué tiene que decirte Aries, Leo, Sagitario? ¿Qué tiene que decirte la luna llena? ¿Qué puede ser que te inviten a trabajar? ¿Qué soltar? Tengo una sensación, pero te la quiero decir por contrastar. Pues sí.
Iba por aquí, no pensaba en esta carta, pero iba por aquí, iba un poco por aquí. Vale, para ti, Aries, Leo, Sagitario, es muy probable que esta luna sea, no te voy a decir la última oportunidad, eso no creo ni que exista una última oportunidad, no sé, mientras estamos vivos aquí hay oportunidad de hacer todo, ¿no? Pero posiblemente con este arcano 10 aquí, para ti esta luna llena sea la última oportunidad hasta dentro de un tiempo. No sé si tanto como el unisticio este que decíamos que ocurre cada 18 años y medio, no tanto, pero sí que quizás hay un cierre de ciclo muy obvio para ti, que es ese arcano de la rueda de la fortuna. Has estado aprendiendo, has estado decidiendo por ti, has estado buscando tu camino y ahora se te pide que tú elijas cuál es ese camino para ti mismo, para ti misma. Es decir, dejando atrás aquellos vínculos que te pueden obstaculizar, te puedan entorpecer en ese camino tuyo. Es decir, aquí yo siento que la energía que te pide esta luna es de ser muy valiente y de embarcarte en una etapa muy diferente a lo que has hecho hasta ahora. Justamente porque casi seguro te diría, te has estado preparando, te has estado formando en cualquier aspecto y de cualquier manera, entendiendo esto en el sentido literal o metafórico, ¿no? Puede ser, de hecho, incluso que haya alguien que se haya estado formando en el sentido literal para ahora ser X, para desarrollar cualquier responsabilidad, cualquier ocupación, cualquier profesión. Y ahora esta luna te pone en la tesitura de igual hay alguien que no quiere que tú hagas ese camino, por lo que sea, apego, en fin, no entramos ya en eso. Igual tú eres consciente o no y te quieren hacer consciente de que hay alguien que por la razón que sea no quiere que tú hagas ese camino, no le viene bien que tú hagas ese camino, prefiere que te quedes donde estás, prefiere que no des ese salto tremendo evolutivo que representa el arcano 10. Entonces aquí hay un cierre de ciclo que es para todos, pero para ti es muy evidente, es muy especial, es fundamental en tu vida, es una oportunidad única de cerrar puertas y abrir otras. Pero eso pasa por mirar claramente, mirar con mucha conciencia lo que tú consideres que puede ser ese freno a esa nueva etapa que se te abre, ¿sí? Y luego también siento que para las personas de signo de fuego, Aries, Leo, Sagitario, ese arcano 10 ahí dice, ¿no estás un poco aburrido de hacer lo mismo? Para otras personas puede ser esto. ¿No estás un poco aburrido, un poco aburrida de hacer siempre lo mismo? ¿De trillar siempre lo mismo, en la misma era? ¿Por qué no te buscas otra era? ¿Por qué no te buscas otra era u otro cereal que trillar? En lugar de trillar trigo como hasta ahora, oye, ¿por qué no trigamos? Anda, que esto parece un trabalengua. 3 tristes tigres. ¿Por qué no trillamos pues otra cosa? Cebada, avena, no sé. Es decir, esta carta aquí te está hablando de abrirte a lo que te decía antes. Nuevas perspectivas, nuevas visiones de cómo piensas, de cuál es tu filosofía de vida para que salgas de una etapa como muy lineal, puede ser la palabra, muy lineal y que puede ser insatisfactoria para ti, porque si tú estás cómodo, tú estás cómoda ahí, tú estás tranquilo, tranquila, a ti ya te va bien, el trillar eso continuamente está genial, pero si tienes la inquietud, ábrete, porque la energía que resulta de ahí es que te abran camino hacia eso nuevo, ¿vale? Y luego, sin que tú hagas nada, y quizás porque estamos en momento Sagitario y eso significa que Júpiter está muy activo ahí, sin que tú hagas nada, yo siento que esta luna te está diciendo que puedes tener eso que se llama suerte, que yo no creo en ella, siempre lo digo, pero para entendernos, golpes de suerte, puedes tener oportunidades, por eso hablaba al principio de las oportunidades, ¿no? Oportunidades muy importantes, oportunidades de muy buena suerte, de muy buena fortuna, de muy buenas posibilidades de abrirte camino, de estabilizarte, de saltar hacia cosas nuevas. Entonces, lo que te dicen ahí es, estate atento, estate atenta para que no se te pasen esas oportunidades. Porque Júpiter también es muy rápido en ese aspecto. Te presenta las oportunidades. Si tú estás hablando antes del cuerpo mental, si tú estás pensando, dándole muchas vueltas a las cosas, la oportunidad pasa por delante de ti y tú no la ves. Y la oportunidad pasó, Júpiter te la puso. Si tú no estabas pendiente,
pues a llorar a la llorería, que se dice. Así que atención a las oportunidades de buena suerte, como sea que tú entiendas esto, como quiera que sea que tú entiendas esto, que para mí más que buena suerte es estar alineado, creo yo, estar alineado y que se te den, no sé quién lo decía, algo así como que llamamos a azar a aquello que no sabemos cómo funciona. No es así la frase, la acabo de destrozar, pero te la buscaré y te la pondré, pero habla de eso, de que nosotros llamamos el azar, la suerte, a cómo funciona realmente el sistema de la vida y como no tenemos ni idea, decimos pues esto es azaroso, esto es suerte o esto es mala suerte. Y no, todo tiene un sentido siempre. Vale, vamos con ese mensaje para ti del pequeño oráculo de la magia de la luna en esta luna llena. Por favor, ¿cuál es ese mensaje para las personas de signo de fuego, Aries, Leo, Sagitario? Con ese chute ahí extra, de esa bola extra de buena suerte del arcano de la rueda de la fortuna. Por favor, este va a ser. A ver. Quirón. Wow, Quirón. Atención porque Quirón es la herida y nos muestra, pues eso, cuál es la herida que tenemos que sanar, y eso me recuerda mucho a lo que decía antes de Mercurio retrógrado en Escorpio. Puede ser una llamada de atención a alguna herida que tengas por ahí. Te leo lo que dice. Cuando te sientes impotente, tus heridas son las que te impiden avanzar. Sal a su encuentro para poder unirlas en ti, sanarlas y liberarlas con amor. ¡Wow! ¡Qué bonito! O sea, realmente te están diciendo que no tengas miedo de mirar las heridas, de salir a su encuentro, como dice aquí, la que quiera que sea, todos tenemos heridas. Hay heridas de abandono, heridas de maltrato, heridas de carencia, hay muchas heridas y todos tenemos al menos una de ellas, suelen ser más, pero todos tenemos al menos una, porque la vida se compone de eso. Es como, no sé, se me ocurre decirte, casi todos tenemos heridas físicas, ¿no? Todos nos hemos caído en un momento, en fin, que la vida supone eso también. Entonces, atención por favor a este mensaje, adelántate, haz tu trabajo, no esperes que Mercurio te sacuda, no esperes que Mercurio retrógrado en Escorpio te pegue una sacudida, te haga sentir mal, que es lo que suele ocurrir, pero no por nada, sino para que reaccionemos y nos tocan la heridita, pero realmente ¿qué es lo que te duele? ¿El toque o la herida? Si yo te toco una herida, no soy yo el que te está haciendo daño. Es la herida la que duele y es la herida la que hay que sanar. Así que, te repito, cuando te sientes impotente, tus heridas son las que te impiden avanzar. Sal a su encuentro para poder unirlas en ti, sanarlas y liberarlas con amor, que además de eso se trataba, te lo decía también hace un momento, se trata de agradecer, de cerrar ciclos con amor, con gratitud, con conciencia, con ligereza, con momento loco y seguir adelante, ¿vale? Alguna herida está por ahí diciéndote, hola, estoy aquí. Reflexiona sobre eso, valora eso, dale una vuelta a eso y mira, en verdad es súper sencillo porque la herida, pues eso, es una herida y molesta y escuece, te va a llamar la atención, te va a decir, tú vas a saber cuál es, de hecho seguramente ya lo sabes. Ahí ponle atención, sánala, busca la sanación de esa herida de la manera en que tú creas, pero yo creo que sobre todo con el amor propio y con el perdón, pero trabájala como tú lo sientas, pero trabájala, ¿vale? Wow, qué bonito este mensaje. Fíjate, ¿no? Por un lado es como que te están diciendo, ahora entiendo también ese posicionamiento que te decía de una oportunidad, hombre, no la última, pero sí muy importante. Muy importante. Tiene mucho que ver con esto para mí. La oportunidad de sanar una herida que te permita ya liberarte de eso y te permita vivir pues una vida más plena y más satisfactoria. Vale, seguimos con la tirada y vámonos con los signos de aire. Géminis, Libra, Acuario, Acuario, Libra, Géminis, por favor. ¿Cuál es ese mensaje? ¿Qué tiene la luna llena? ¿Qué tiene esta última luna llena del año? ¿Qué tiene este momento tan especial a nivel astronómico, a nivel astrológico, a todos los niveles? Estamos viviendo tiempos muy especiales, no solamente ahora, llevamos un tiempo ahí, yo creo, ¿no? Con unas revoluciones y unos cambios muy importantes. Por favor, ¿cuál es ese mensaje para signos de aire? Géminis, Libra, Acuario. Y ese mensaje es...
4 de oros, el asentamiento, el posicionamiento. Fíjate que es curioso esto, porque los signos de aire, todos, en especial quizás Géminis y Acuario, son signos de pensar mucho, son signos, el aire representa ese momento mente, ese momento idea, ese momento arriba. Y 4 de oros nos lleva a la tierra. 4 de oros nos dice, a ver, ¿qué pensamiento tienes que afianzar? También puede ser, hablando antes de las relaciones, que te digan qué relación, qué vínculo tienes que afianzar, tienes que apostar por ese vínculo de trabajo, personal, espiritual, como sea. ¿Qué tienes tú, hablando de cerrar ciclo, qué tienes tú o qué crees tú que puedes tener que salvar de este ciclo y que atesorar? Pero atesorar con amor, con tranquilidad, no atesorar como el que guarda con miedo a la escasez. No sé si me entiendes. O sea, no es la ansiedad por querer quedarme algo, la posesión, el apego, nada que ver con eso. Es todo lo contrario a eso, de hecho. Me parece súper importante manifestar esto. Este 4 de oros aquí te habla de trabajo que tú has hecho en todos los aspectos de la vida. Ya sabes que yo siempre hablo a todos los niveles, todo lo que compone la vida, nuestro cuerpo físico, nuestro trabajo que nos da dinero, nuestro trabajo personal, nuestro crecimiento, todo. Has hecho un gran trabajo durante un tiempo y ahora tienes derecho a recibir algo o a recoger algo con lo que te debas de quedar, ¿sí? Y eso tiene que ver mucho con este planteamiento de limpiar qué es lo que a mí me aleja a nivel mental, qué es lo que me aleja de mis objetivos, qué es lo que me aleja de lo que para mí es importante, qué es lo que me aleja de esa energía de asentamiento y de seguridad que tiene el 4 de oros. Seguridad que puede ser material o no. Subrayo esto porque me parece muy importante. Entonces, lo que te están diciendo ahí es, puede ser que sea necesario hacer una criba en este momento de qué personas, qué vínculos te ayudan a estabilizarte, a centrarte, te ayudan a cuidar ese tesoro, alimentan incluso en parte ese tesoro del 4 de oros, o qué vínculos, personas, actitudes, porque siempre es uno primero que nada, en todo, para lo mejor y para lo peor, qué vínculos, actitudes, etcétera, te pueden estar o te pueden boicotear ese momento 4 de oros, ese momento estabilidad, ese momento tranquilidad, ese momento seguridad, ¿sí? También siento que te están diciendo, te están pidiendo aquí que hagas un trabajo, porque hablábamos al principio también de qué pensamos y cómo lo pensamos, que hagas un trabajo de desterrar es la palabra que me llega, desterrar los malos augurios, los malos pensamientos, los pensamientos de carencia, de inseguridad, de escasez, y esta palabra con mayúsculas, escasez, en todos los sentidos también. Cuando hablamos de términos como abundancia o como escasez, no solamente estamos hablando del dinero, porque tú puedes tener mucho dinero y ser una persona súper escasa. Y al contrario, puedes tener mucho menos dinero y ser muy abundante, porque eres feliz, tienes salud, no te falta lo que tú requieres, están cubiertas tus necesidades. Entonces, yo creo que eso es una persona abundante. Entonces, escasez en cualquier aspecto, material, emocional, como sea. ¿Qué pensamientos de escasez puedas tener? ¿Qué pensamientos de escasez en ese aspecto puedan ser un 4 de oros no tan amable, no tan chulo como el que te planteaba antes? Porque el 4 de oros en ese aspecto es cerrazón mental, y aquí estamos hablando de todo lo contrario. Mercurio, Sagitario, ir hacia adelante, etc. ¿Qué pensamientos, qué actitudes, qué personas, lo que sea, te pueden llevar a ti a vivir ese momento 4 de oros, ¿vale? Oportunidades también, un poco como decía, con los signos de fuego, quizás menos evidentes, menos fáciles, vamos a decirlo así, les toca a ellos en esta ocasión, enhorabuena, signos de fuego, pero oportunidades también de asentar, de afianzar,
Si estás esperando algo que tenga que ver con el curro, ya sabes que aquí lo futurible no nos gusta mucho. Pero si estás esperando algo que tenga que ver con el trabajo, que tenga que ver con tu seguridad material, profesional, es probable que ahora se den esas situaciones, pero por eso mismo tú tienes que estar atento, atenta. Volvemos siempre a lo mismo, nuestra responsabilidad de co-crear, nuestra responsabilidad de actuar en consecuencia con lo que nos viene, de tomar nuestra responsabilidad y hacer nuestra parte, nuestro trabajo, ¿vale? Pero seguramente que cierres el año y abras el año con esas oportunidades de que se manifieste algo en tu campo más material, más tierra, más oro, que tenga que ver con eso, ¿vale? Vale, vamos con tu mensajito del pequeño oráculo de la magia de la luna, pero antes voy a por agua, siempre me pasa lo mismo, te pido perdón, pero es que me estoy dando cuenta de que me he dado sin agua y eso no puede ser. Ya de vuelta. 4 de oros por aquí, reflexiona sobre eso que hemos hablado y como siempre digo, si no te resuena, gracias por venir, no es para ti, será para otro. O para otra. Vale, ¿y qué mensaje tiene para signos de aire, Géminis, Libra, Acuario, el pequeño oráculo de la magia de la luna? Por favor, ¿cuál es ese mensajito? Iba a decir me apetece, no es que me apeteciera, es que vibraba ahí. Vale, aquí dice Perdón, es que no veo bien con esta luz. Sí, Escorpión. Vale. Escorpión, es el momento de ver más allá de las apariencias con el fin de revelar la auténtica verdad. Usa tu intuición y discernimiento para tener más lucidez sobre las pruebas que estás atravesando. Bueno, yo creo que esto ya te lo dice todo. Volvemos a hablar de nuevo de Mercurio retrógrado en Escorpio. Volvemos a hablar de ese momento de retrogradación de Mercurio en el signo de Escorpio que iba a ser aflorar, lo decíamos, va a ser aflorar cosas, te va a manifestar cosas que no están sanadas, que o no has querido ver o no has podido o no has sabido. Igual has estado muy colapsado, muy solapado, solapada por muchísimas cosas, pero es el momento de observar algo. Y aquí tienes ni más ni menos que a Escorpión, todo él, diciéndote que es el momento de ver más allá de las apariencias, o sea, orden mental, claridad mental, qué no estás viendo, lo que decíamos también, qué es lo que no estás viendo, atraviesa ese velo de las apariencias, con el fin de revelar la auténtica verdad, que recuerda, es tu verdad, la auténtica verdad. Suena como muy, bueno, no suena, es muy categórico, pero recuerda que siempre es tu verdad. Y yo creo que de hecho es esa la que te están pidiendo que encuentres, tu verdad, la que tú sientes, la que a ti te hace sentir, y lo que los demás digan, pues felicidades para ellos, es su opinión. Usa tu intuición y discernimiento para tener más lucidez sobre las pruebas que estás atravesando. ¿Qué estás atravesando ahora o qué puedes sentir que tienes que atravesar en lo inmediato? ¿Qué prueba, qué situación, qué aprendizaje, qué herida? También puede ser, qué herida tienes que sanar, qué herida tienes que ver. Pues no tengas miedo ahí, o sí, ¿por qué no? Qué feo eso de no tengas miedo, estás en tu derecho de tener miedo. Aun con miedo, busca y esa ayuda, busca esa manera de observar eso, de encontrar ese discernimiento, probablemente por medio de la intuición, como te dicen aquí. La intuición es tan simple como escucharte, el cuerpo nunca engaña, el ser nunca engaña, te va a decir por dónde no, y de esa manera vas a encontrar la manera de ver más allá de las apariencias para que reveles esa auténtica verdad tuya y puedas seguir adelante. Esto tiene mucho que ver también con lo que te decían aquí, de que atesoraras lo que era tuyo y que no permitieras que nadie te dijera, que nadie te dijera lo que es correcto, lo que no, lo que realmente a ti te da seguridad o lo que no te da seguridad. Tú eres quien sabe lo que te da seguridad, tú eres quien sabe lo que te hace sentir seguro o segura. Potente también este mensaje de Escorpión, del pequeño oráculo de la magia de la luna. Mira, casi que te diría que más potente que incluso que el 4 de oros, ¿no? Pero que en conjunto 4 de oros y Escorpión, ahí han estado finos, ¿eh? Han estado finos, ya lo creo. Vale, pues vamos con los signos de agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. A ver estos Escorpios. Y estos Cáncer y estos Piscis también, por supuesto, todos ellos. Que no se me sienta nadie abandonado, por favor, que aquí los queremos a todos. Pero como estamos con ese Mercurio retrógrado en Escorpio, por eso lo decía. Vale, por favor, mensaje de la luna. ¿Qué te dice esta luna llena
Eh, si tu signo es un signo de agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. ¡Wow! 4 de copas, qué curioso. En el anterior 4 de oros y aquí 4 de copas. Vale, las copas que son tu elemento además, porque, bueno, son tu palo, mejor dicho. El palo de copas representa las emociones, el agua, que es lo que representa, que es el elemento que te rige a ti. Vaya, a ver si nos entendemos, a ver si yo me hago entender. 4 de copas, agua, emociones, vale. Aquí el mensaje es, cultiva mucho tu paz. Llega a tu paz emocional por medio de tu paz mental. Esta luna pretende, o esta luna busca en ti que desplaces todos los pensamientos que sean de desasosiego, que sean de ansiedad, que sean de miedo, que sean de angustia, que los trabajes de la manera en que tú quieras y puedas y sientas. Meditación consciente, Ho'oponopono, salir a pasear, buscar ayuda. A veces la mente, hay personas, y es verdad, que parece como que tienen un ente aquí, aparte de ellos, ¿no? O sea, tienen como una mente que parece que va por libre, y a lo mejor es tu caso, y a lo mejor requieres de una ayuda, de una orientación para, oye, ¿cómo consigo yo equilibrar esto? Porque la mente está ahí, el plano mental está ahí. Estamos, de hecho, hablando mucho de eso, del cuerpo mental, pero se trata de que el cuerpo mental no te robe la paz. Se trata de que el cuerpo mental no te quite la tranquilidad. Aquí yo siento mucho la palabra autoboicot. Todo lo que he conseguido, todo lo que es mi paz, todo lo que es mi tranquilidad, no puedo estar tranquilo, no puedo estar tranquila porque en cualquier momento eso se va a perder, esa estabilidad, esa calma que nos representa el 4 de copas, en cualquier momento va a venir un cataclismo, una hecatombe, y se lo va a llevar por delante. Y eso no es así. Y permíteme decirte, si tuviera que ser así, va a ser así, lo pienses tú o no. Lo que va a pasar, lo que tiene que darse, se va a dar. Lo que decíamos también antes, llamamos a las cosas azar y no tenemos ni idea de los encajes que hacen que ocurran las cosas. Pero eso ya no está en nuestra mano, no nos podemos, al menos no debemos, siento yo, martirizar pensando en lo que va a pasar, que además nunca pensamos, va a pasar algo bueno, que va casi nunca. Normalmente pensamos en una desgracia infinita. Porque eso lo que te hace es robarte tu paz, robarte tu presente y robarte tu felicidad, ¿sí? Entonces, esta luna te pide que hagas un pacto contigo mismo, contigo misma, para que aprendas, para que te comprometas. Hay un compromiso necesario, yo siento, contigo mismo, contigo misma, de evitar comerte demasiado la cabeza. Bueno, comértela, sin más. Ni demasiado ni poco. Evitar comerte la cabeza. Hacer cosas útiles con el plano mental. ¿Recuerdas que decíamos también al inicio de la presentación, del vídeo? Yo decía, nos pueden hablar de lo que pienso o cómo lo pienso. Pues yo siento que es tu mensaje. ¿Cómo piensas? Lo que piensas, ¿cómo lo piensas? ¿Qué intensidad le das a tus pensamientos? ¿Qué fuerza le das a tus pensamientos? Recuerda que los pensamientos construyen, igual que la palabra construye. Lo que tú digas, ya sea verbalizado o pensado, planteado en tu mente, luego se va a traducir en hechos. Y luego a lo mejor, claro, como muchas veces pensamos y se van, no te cuadra, tú dices, ¿esto por qué? Porque lo has pensado, querido, querida, porque le has estado dando vueltas, porque te has esforzado todo lo que has podido y más en crear esa realidad. Y luego la realidad viene. ¿Y qué le pedimos a la vida? ¿Qué le pedimos al universo? Si es lo que has estado pidiendo tú, si es lo que has estado emitiendo. Entonces, el mensaje de esta luna para ti es, por favor, yo siento eso, comprométete contigo, busca, hazte una lista, incluso siento yo, de aquellos pensamientos que tú puedas sentir o tú puedas entender que son recurrentes en tu vida, que son pensamientos que tienes de forma continuada y que no son, bueno, vamos a llamarlo así, sanos o útiles. Porque los bonitos sí, claro que sí, pensar en lo bonito de la vida, pensar en todo lo que tienes, pensar en todo lo que puedes tener, todo eso está genial. Hablamos aquí de otro tipo de pensamientos, ¿vale? Yo creo que no hay que explicarlo mucho. Haz un poco una lista, identifícalos, es la palabra que me llega, identifica cómo juega tu mente contigo, identifica de qué manera tus pensamientos te llevan por donde ellos quieren ir y no por donde tú quieres ir. Dicho de otra forma, identifica hasta qué punto o de qué forma es tu mente ego y no tu ser quien dirige el camino de tu vida, ¿sí? Y ataca esos pensamientos, atácalos con
con lo contrario, dale la vuelta, busca un pensamiento alternativo a eso, o practica la relajación, o practica cualquier herramienta, la meditación, lo que sea, lo que a ti te vaya bien. Practica cualquier herramienta que haga que esos pensamientos simplemente pasen de largo y no se acumulen y no sean acumulativos y al final generen una realidad indeseable para ti, ¿vale? Quizás trabajo un poquito complejo para ti como signo de agua porque lo vives todo con mucha intensidad, empezando por tus propios pensamientos, pero ese ruido mental te está robando la paz. De hecho, el 4 de copas te dice, pero si ya lo tienes todo para ser feliz, lo cual no quiere decir que no tengas desafíos, lo cual no quiere decir que no hayan, vamos a llamarlo así, problemas. Claro, siempre los van a ver, pero en verdad, aún detrás de todo eso, estás en un 4 de copas, has llegado a construir un 4 de copas, que es una paz y una tranquilidad muy importante. No te auto boicotees tú, ¿vale? Vale, mensaje del pequeño oráculo de la magia de la luna. Magia infinita tiene la luna. Esta noche y siempre, ¿no? Pero en estos momentos tal vez más, o tal vez, de manera más visible. ¿Cuál es ese mensaje del pequeño oráculo de la magia de la luna? Pues, luna llena, vamos, en toda la boca. Luna llena, un potencial energético está a tu alcance. Ha llegado el momento de atender tus necesidades, de escuchar tus emociones y comenzar los rituales necesarios para tu bienestar. Yo te hablaba ahora de comprometerte, de hacer una lista, de hacer una especie de ritual, efectivamente, que te permita identificar cuáles son esos pensamientos o esas ideas, qué está pasando en esa cabecita de agua, para que te puedas sentir mal, para que puedas sentir que no tienes paz, que no tienes tranquilidad, que no eres merecedor. Incluso me llega mucho eso, no soy merecedor de esto, quizás por eso esto está en riesgo todo el tiempo, porque como no soy merecedor, no me lo he ganado, no me lo merezco, entonces en cualquier momento me lo quitan, porque no es mío realmente, porque no me corresponde, porque no me lo merezco. Eso me llega mucho. Entonces, te repito el mensaje. Luna llena. Un potencial energético está a tu alcance. Además, el potencial energético hoy más no se puede, o sea, lo tenemos todo. Luna llena, lunisticio, ese Mercurio retrógrado ahí haciendo un papel bastante interesante en toda la función. Ha llegado el momento de atender tus necesidades, de escuchar tus emociones y comenzar los rituales necesarios para tu bienestar. Yo diría para tu bienestar, o para disfrutar de tu bienestar, porque de verdad que me llega mucho eso. Tú ya tienes un bienestar, tú ya tienes una tranquilidad. Mira lo que tienes a tu alrededor ahora mismo. ¿Qué tienes? ¿Qué ves? ¿Qué observas? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el problema? ¿Sí? A lo mejor si lo miras así, de esa manera tan aséptica, llegas a la conclusión de que no tienes ningún problema. ¿Vale? Problema de verdad. Problema de verdad, y ya sabemos que problemas de verdad son, yo creo, problemas de salud importantes, problemas donde hay situaciones de pérdida, situaciones, crisis muy gordas. Eso puede ser un problema. Y tampoco una crisis siempre es una oportunidad. Pero realmente un problema lo tienes, o te lo estás imaginando, o te lo estás proyectando, o te lo estás... Que si lo tienes todo, mi amor, de verdad que aquí no... Vamos, estaría bueno que cuestionáramos tu sentir, cuestionáramos tu realidad, ni mucho menos. Pero observa si lo tienes de verdad o si es un juicio tuyo mental, ¿vale? Así que trabajito para ti con la luna llena. Qué bonito, me encanta. Y bueno, pues cerramos con los signos de tierra. Tauro, Virgo, Capricornio. Ya en poquito tiempo, en una semanita, entra el sol en Capricornio. Así que entra en juego la cabra, con todo lo que eso supone. Un signo muy curioso, Capricornio. Por favor, ¿cuál es ese mensaje de la luna llena para Tauro, Virgo, Capricornio? Por favor, ¿cuál es el mensaje para los signos de tierra en este momento de luna llena? Vamos a sacar esta, ¿vale? Caballo de oro, ¿vale? Bien. Aquí el mensaje es cuándo te vas a parar, cuándo te vas a relajar, cuándo te vas a tranquilizar, cuándo vas a disfrutar del camino, cuándo vas a disfrutar de lo que tengas que hacer. Caballo de Oros además tiene que ver con tu
con tu elemento. Los oros son elemento tierra. Creo que de hecho hasta el momento, bueno, menos en el fuego, que nos apareció la rueda de la fortuna, que tiene mucho de fuego también, es verdad. En los signos de aire nos apareció tierra también, ¿vale? Sí, sí. Y en agua copas, ¿vale? Tu elemento, ¿qué es la tierra? Los oros son elemento tierra. Caballo de oro, ¿de qué nos habla? De la tranquilidad, de la calma, de la prudencia, de la mesura. Es probable que dado que estamos hablando de plano mental, cómo pensamos, la calidad de nuestros pensamientos, aquí es probable que te estén diciendo, oye, tú permites que los pensamientos sean muy rápidos, tú permites la precipitación, tú te precipitas cuando piensas, tú piensas, mejor dicho, actúas y luego piensas. Yo sé además que no es algo propio de los signos de tierra. Algo debe de estar por ahí un poco mal aspectado para que te hagan esa reflexión. De hecho, los signos de tierra, una característica que tienen justamente es que son muy comedidos. Todos, Tauro, por ejemplo, actúa después de una reflexión importante, normalmente, de una reflexión importante, de observar las posibilidades, de quizás, no sé si a veces para bien, pero bueno, cuestionarse mucho, que está muy bien, o sea, ¿qué puedo hacer mejor? ¿Cómo puedo hacer esto de otra manera? Todo eso. ¿Qué decir de Virgo? Súper analítico, sopeso todas las posibilidades, presto mucha atención a los detalles, cosas que a lo mejor a otras personas se les pasan por alto, a mí no, y con todos esos detalles, con todos esos valores, puedo hacer un juicio o una apreciación más certera antes de tomar una decisión o antes de hacer lo que sea necesario. Capricornio, lo mismo. Son del estudio, son de la responsabilidad, son de tomarse su tiempo. Les rige Saturno, el dios del tiempo, el dios Cronos. Entonces, yo creo que aquí lo que te están diciendo es qué tipo de pensamientos sí hay que a qué tipo de pensamientos hay que ponerle especial atención a esa característica de tierra, de la calma, de la paciencia y del disfrute incluso, porque yo te empezaba hablando, ¿cuándo vas a empezar a disfrutar del camino? El caballo de oros tiene que ver con el camino que hacemos, recordando que los caballos siempre van a hablar de un camino, de una transición, es evidente, ¿no? Los caballos se mueven. Y el caballo de oros habla de un camino hecho con más calma. También lo hemos hablado otras veces. El caballo de espadas es un caballo que va a 1000 por hora, porque es la mente, justamente por eso. Caballo de oros, que representa la tierra, se mueve más lento porque su elemento es más lento. Entonces, a los signos de tierra les están diciendo, ¿por qué no te planteas disfrutar un poco más del camino? Y en este momento de cambio, de transición, es probable que para muchas personas de signo de tierra les estén diciendo, hay algo que aún hay que ver, hay algo que aún hay que valorar, haciendo honor a esa característica tuya, justamente, de pensar, de sopesar, de calibrar, todo eso. Hay algo que puede que te apetezca muchísimo, pero justamente por todo lo que te apetece, para perfeccionar ese momento, no te están diciendo que eso no sea viable, te están diciendo para perfeccionar que eso sea, para perfeccionar eso y que sea lo más viable posible y luego traiga el mayor disfrute posible, piénsalo, ¿vale? Echa un poco el freno en este momento. A nivel mental estás un poquito desajustado, desajustada, a nivel de lo que tiene que ver con Mercurio. ¿Hay algo ahí que te esté arrastrando? Ahí es donde tienes que poner el enfoque. Desde luego, es una carta muy tuya, pero justamente por eso a mí me llama la atención. Es muy evidente, es muy obvio que a esta carta hay que leerle la letra pequeña. Este caballo de oros no sale aquí porque sí, bueno, nada sale porque sí, pero este caballo de oros aquí para mí tiene un mensaje que está ahí un poco, ya te digo, escondido entre líneas. Hay que leer la letra pequeña. ¿Dónde está la letra pequeña de este caballo de oros para ti? ¿Qué es lo que tú sientes que te pueda estar queriendo arrastrar, queriendo sacar de esa naturaleza tuya de caballo de oros? ¿Qué es aquello que te pueda estar queriendo hacerte precipitar? ¿Qué pensamiento, qué creencia, qué persona también puede ser, qué influencia externa te está queriendo a ti
sacar de esa tranquilidad, de esa pachorra, y lo digo con todo el amor del mundo y como un piropo además, qué linda es la pachorra de los signos de tierra, yo la admiro porque yo, que soy signo de aire por todos lados, yo soy todo lo contrario, yo soy un terremoto mental. ¿Qué hay en tu vida ahora mismo que te pueda estar queriendo sacar de esa pachorra, sacar de esa tranquilidad? Ahí está la clave. Vale, qué curioso ese mensaje del caballo de oro. Me ha hecho pensar mucho. Mensaje del pequeño oráculo de la magia de la luna para los signos de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio. Por favor, ¿cuál es ese mensaje? Junto con ese caballo de oro. Curioso. Sí, porque siento como una persona de signo de tierra que está muy allá arriba y allá arriba ve las cosas desde arriba con cierto vértigo. Porque dices que no es mi elemento, no estoy en mi mundo es abajo en la tierra. Entonces, ¿qué te está llevando allá arriba? Que no quiere decir que no puedas volar, claro que sí, puedes volar, pero ¿qué te está llevando a volar sin control? Podría ser. Vale, pequeño oráculo de la magia de la luna, ¿qué mensaje tiene, por favor, para signos de tierra? Ya está, aquí está, es este. Ceder. El control es una ilusión de la mente que intenta tener una respuesta para todo. Si aceptas recibir con curiosidad aquello que se presenta ante ti, podrás dejar que la vida fluya. Qué curioso esta carta, te repito. El control, la carta se llama ceder. El control es una ilusión de la mente que intenta tener una respuesta para todo. Qué bueno. Si aceptas recibir con curiosidad aquello que se presenta ante ti, es decir, te deja sorprender, podrás dejar que la vida fluya. Claro, tiene un poco que ver con esto, porque yo te decía, ¿qué te está sacando a ti de tu pachorra? ¿Qué te está sacando de tu tranquilidad? Probablemente sea, efectivamente, hablando de Mercurio, el plano mental, esa ilusión mental, esa ilusión de la mente de la que te habla esta carta, que te está haciendo, puede ser creer que no estás haciendo algo bien, puede ser creer que el camino es otro, puede ser creer que las cosas no están donde tienen que estar, puede ser creer que tienes que hacer algo. Es curioso, esto me pasó hace un tiempo con una persona de signo Capricornio en una sesión y te lo cuento por si te sirve de referencia. Ante una situación, ella preguntaba qué podía hacer y la respuesta fue, es que tú no tienes que hacer nada. Y su respuesta fue, lo entiendo perfectamente, pero es que como Capricornio me cuesta la vida no hacer nada. Porque tienen tal afán en el buen sentido, tienen tal noción de la responsabilidad, de que todo está en sus manos, de que todo depende de ellos, pero no por ego, ni mucho menos, sino porque son así de responsables. Que cómo me voy a quedar yo quieto, quieta, viendo cómo las cosas se hacen solas y yo no participo, yo no me involucro. Te lo cuento porque creo que puede tener que ver un poco con este mensaje que están dándote. De hecho, para esta personita de signo Capricornio fue todo un desafío, dejar hacer. O sea, es que no tienes ninguna responsabilidad en todo en la vida. Tienes una responsabilidad en tu vida y tienes una responsabilidad hasta cierto punto en la vida de los demás en relación pues, a tu trabajo y todo eso. Pero en el mundo no gira porque tú lo estés moviendo, el mundo ya se mueve solo, tú déjalo. Entonces, siento que lo que están diciendo efectivamente es ¿qué te está sacando de esa zona tuya de seguridad, de tranquilidad, de paciencia, de saber hacer las cosas a fueguito lento, como a ustedes les gusta? Y qué, por otra parte, ¿qué control estás queriendo ejercer sobre qué? Y qué control es importante que cedas ya hoy en este momento, desde que siempre que te resuene, claro, desde que acabes de ver este vídeo empieza a trabajar el ceder, el control ante las cosas que además no son tuyas. Deja que la vida fluya. Claro, ahora entiendo este mensaje. Esto es parte de la letra pequeña que te decía de ese caballo de oro. Esto es parte de esa letra pequeña. Ceder el control, dejar que la vida fluya y dejar que las cosas vayan dándose. Y además, es que si lo piensas, yo creo que es hasta una liberación. ¡Qué tranquilidad! ¡Qué tranquilidad! Es que no tengo... que esto no es mío. Que yo esto no tengo que hacerlo. ¡Qué respiro! ¿No? Porque claro, cuando tienes esa sensación de responsabilidad absoluta y total sobre todo, pues chico, chica, eso no es vida. Entonces te invitan a vivir desde el ceder. Tú sabes cuál es tu responsabilidad y sé perfectamente que la vas a llevar a cabo. Una vez que hagas eso, dedícate a descansar, a leer
a escuchar música o a lo que tú quieras. Qué curioso, me ha encantado. Fíjate que los 4 mensajes para mí han sido mensajes muy en la línea del momento lunar, muy en la línea. Sobre todo, creo que era Quirón, que aparecía por aquí. Es Quirón y Escorpión, fueron muy en la línea. Los signos de fuego y de aire, muy en la línea del momento Mercurio retrógrado en Escorpio, así que creo que es una información bastante interesante, bastante importante. Quería terminar diciéndote que si te apetece, hicimos hace poco otra tirada con la luna y planteamos un ritual. Yo te animaría a que hicieras un ritual, una práctica ritual a tu sentir, como tú lo sientas, como lo hablamos en ese momento, o como tú lo sientas, o simplemente escribir en un papel, ponerle intención, porque esa es la verdadera fuerza de lo ritualístico, es la intención que tú le pongas. Que luego enciendas una vela, no la enciendas, quemes un incienso, no lo quemes, ya eso es para mí totalmente secundario. Pero como estamos en un momento tan especial, y de hecho creo que eran los signos de agua que le hablaban de hacer un ritual eh, para manifestar todo esto, para aclarar todo esto, no recuerdo bien ahora mismo, pues yo creo que es interesante que nos lo planteemos. Muchísimas gracias por estar aquí, última luna llena del año, nos vemos mañana lunes en la energía del día. De hecho, ahora ya en un ratito, cuando descansemos un poco y subamos el vídeo y demás, vamos a... ¿Qué hora es? No sé. Vamos a... Para mí ahora son las 14:08, o sea que es buena hora para descansar un poco, comer algo y empezar a preparar el vídeo de mañana. Fantástico. Vamos a preparar ese vídeo para mañana y mañana ya en principio tenemos toda esa normalidad de la energía del día, de lunes a viernes. Y nos vamos acercando a un momento muy especial que me apetecería mucho compartir por aquí, que es el momento de Yule, de Navidad, de solsticio de invierno y un montón de cosas muy bonitas que espero que podamos disfrutar juntos. Y nada más. Muchísimas gracias, como siempre, por comentar, por compartir, por darme tu punto de vista, darme tu opinión. Muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por todo, siempre. Feliz vida, feliz luna. Hasta mañana.